Bueno, Doc, es sobre todo, queríamos saber un poquito acerca de las acreditaciones para que se necesitan para ser un psico-oncólogo. Tal vez nos podría comentar un poquito. Bueno, obviamente para ejercer en el campo de la psiconcología, obviamente necesitamos tener una formación básica, ¿no? En lo que es psicología y psicología clínica en particular, considerando, digamos, que la psiconcología como tal es una subespecialidad de la psicología clínica, ¿no? Entonces, además de la formación básica en psicología, lo que sí necesitamos, obviamente, es también tener una formación en temas específicos a nivel oncológico. Y esto es un poco lo que nos va a diferenciar, digamos, ¿no? Del psicólogo clínico general porque obviamente el psicooncólogo necesita tener o desarrollar cierto criterio para intervenir, manejar, identificar necesidades en pacientes con cáncer específicamente. Claro, eso sí. Y sobre todo, bueno, al menos sobre todo que es súper difícil, supongo, cuando son pacientes que están con cáncer, ¿no? Tener terapia. No sé cómo ha manejado esta situación, porque bueno, creo que siempre se fijan más en el área médica, o sea, en la parte de las quimios, en la parte más, por decirlo así, médica. No sé cómo ha sido tanto el área de salud mental, ¿no? O sea, qué tanta acogida ha tenido. Ujú. Bueno, yo pienso que la psicología como tal va teniendo cada vez más campo en el área de la salud, sobre todo porque obviamente hay cada vez más estudios, más especialidades, como decía, la psiconcología es una, psicocardiología es otra, ¿no es cierto? Hay muchos psicólogos endocrinólogos también. Obviamente en nuestro generar la necesidad. Sin embargo, yo pienso que los médicos también, al menos las últimas generaciones que van saliendo, van también formándose con ese enfoque, ¿no? De atención integral a los pacientes. Y en eso, obviamente, ellos consideran también pues la intervención psicológica. Entonces, incluso nuestra razón de ser, claro, obviamente parte de una atención médica, sí, pero también de la identificación de necesidades emocionales, conductuales o psicológicas en general de los pacientes, que los médicos, enfermeras, cada vez van siendo más conscientes y son de hecho quienes remiten, digamos, a los pacientes a atención psicológica. Ya, y tal vez, ¿cuáles son las dificultades que han enfrentado mayormente durante estos años de trabajo? A ver, yo pienso que obviamente una de las principales dificultades es abrirse campo, ¿no? Y es poder evidenciar el trabajo también de la psicología. Entonces, yo creo que esa es una de las limitaciones, digamos, que uno ha tenido que enfrentarse en el transcurso del tiempo, pero que obviamente cada vez va siendo menos, ¿no? Yo pienso que también si nosotros hacemos intervenciones oportunas, adecuadas y trabajamos en equipo, los equipos también van creciendo y van desarrollándose, como decía hace un momento con esa perspectiva, ¿no es cierto?, de que la intervención o la atención psicológica es necesaria. Otra, digamos, dificultad o limitación que obviamente se va identificando tiene que ver un poco más con la parte administrativa también, ¿no? Por ejemplo, nosotros obviamente trabajamos en instituciones de salud y siempre las instituciones cuentan con recursos limitados, ¿sí? Sea pública, sea privada, los recursos siempre son limitados y al ser recursos limitados, pues se trata de priorizar las necesidades. Entonces, por ejemplo, el rato de tener que escoger, digamos, entre un oncólogo clínico o un psicooncólogo, pues tal vez se priorice el oncólogo clínico, Claro. ¿sí? Ujú. Entonces, esta, digamos, una también de las limitaciones que tenemos, obviamente en nuestro país, pues hay limitaciones de recursos en las instituciones y eso también hace que no se cuente con personal suficiente, hablo desde la parte al menos psicológica o psico-oncológica, para atender las necesidades de todos los pacientes. Ya. Y Cris Capitales, ¿cuáles son sus principales satisfacciones que percibe en su labor? Las principales, ¿qué, perdón? Satisfacciones. Satisfacciones. Ajá, satisfacciones.
Eh, bueno, siempre que uno conversa con alguien en donde trabaja, dicen que el trabajo más difícil, ¿no? Eh, Sin embargo, yo creo que el contacto con el paciente tiene muchas gratificaciones, ¿no? A pesar de que uno atiende sufrimiento, atiende dolor, situaciones difíciles de la vida, desde la parte humana, digamos, ¿no? El poder atender a un paciente, acoger ese sufrimiento a través de las intervenciones terapéuticas, permitirles mejorar su calidad de vida, adherencia al tratamiento, o incluso permitirles procesos finales de vida en paz. Yo pienso que eso nos genera mucha gratificación a quienes trabajamos en estos entornos del dolor. Y yo pienso que también es bastante gratificante el hecho de poder ser dentro de los equipos de salud quienes intervienen de una forma diferente con los pacientes. Entonces, a veces incluso los pacientes saben quién es el oncólogo, saben qué hace la enfermera, quién es el cirujano, y es importante su labor, pero a veces a quienes esperan es al psicólogo. Es verdad, Y eso total. también es algo gratificante, decir, ah, ya pasó el doctor, ya pasó la fisioterapista, pasó la enfermera, todo, pero estaba esperando, ¿no? Que venga usted y obviamente eso significa que las intervenciones les ayudan, les benefician, ¿no? Y eso yo pienso que también es importante. Y tal vez respecto a la parte profesional, ¿qué capacidades o qué habilidades debería tener el psicólogo que es fundamental en este caso? Porque siempre está, creo que en situaciones también bastante susceptibles a los eventos de las personas, ¿no? Que están pasando por enfermedades un poco Ujú. complicadas. Ujú. Bueno, yo pienso que lo primero, yo pienso que la primera habilidad que debemos desarrollar como psicólogos o como psicooncólogos es poder tener esa capacidad de ser compasivo con las personas. Sí, en el sentido obviamente de poder acoger emociones, poder acoger sufrimiento, sí, yo creo que esa es una habilidad profesional, sí, que también se combina un poco con la personalidad del profesional y tener la apertura para eso, yo pienso que es algo, es una herramienta muy importante. De ahí, elaborar planes terapéuticos, ¿no es cierto? Manejar un modelo de intervención cognitivo-conductual, psicoanalítico, sistémico, gestáltico. Podemos formarnos, podemos leer todos, podemos practicar todos, podemos entrenar todos, ¿sí? Pero si no se complementa con esa parte compasiva y con esa parte humana, uno no llega a conectar con el paciente. Entonces yo pienso que esa conexión inicial, que en términos se llama rapport, ¿no es cierto? Establecer relación terapéutica, no se hace sola, sino se hace, ¿no es cierto?, mediante esta conexión que nosotros debemos generar. Y más en entornos, como les decía hace un rato, en entornos de sufrimiento, ¿no? Ah, total. ¿Y cómo calificaría la demanda de estos servicios en la sociedad? O sea, ¿qué tanta es la demanda de esta carrera, por ejemplo? A ver, la parte de psico-oncología, si nosotros nos vamos a preguntar en el Parque Calderón, no es conocida. Sí, ¿No es total. cierto? Pero, por ejemplo, dentro de la población oncológica, o sea, la gente que vive esto, las familias que viven esto, cada vez van teniendo más conciencia, ¿no? Y sobre todo de la necesidad, ¿sí? Total. Entonces, obviamente la demanda es grande, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el hospital tenemos consulta completamente llena, ¿no? Incluso a veces un poquito con espera para los turnos. Igual nosotros en hospitalización atendemos interconsultas que muchas veces no nos abastece el tiempo para poder cubrir todo. Y claro, la demanda que viene por consulta externa o que surge en hospitalización es porque el paciente, la familia lo demanda o los otros profesionales también. Entonces, si vemos, claro, la demanda viene de ellos, ni Ellos. siquiera es de nosotros psicólogos. Entonces, eso quiere decir que, como le decía al principio, hay cada vez más conciencia en la gente, en los profesionales, de la necesidad de este tipo de intervención. Y tal vez, por ejemplo, considera que es importante sobre todo estos convenios, ¿no? Con oncólogos, con diversos profesionales que sobre todo deriven a pacientes. Ujú. Bueno, yo pienso que en la parte oncológica, yo pienso que en los diferentes enfermedades o equipos de salud, cada vez se va teniendo también esta tendencia a trabajar de una forma interdisciplinar o multidisciplinar. O sea, cáncer nadie trata solo, Ya, total. ¿no es cierto? Entonces, un cirujano necesita de un oncólogo, el oncólogo necesita del patólogo, el patólogo necesita del oncólogo y del radioterapeuta, etcétera. Sí.
Entonces, este tipo de enfermedades, la verdad, considerando la gran implicación en la salud y el impacto emocional, funcional que tiene, necesita de una intervención interdisciplinar, ¿no? Nada ganamos y el paciente y el profesional es consciente de que si yo solo opero, no hago mayor cosa con el paciente, necesito del oncólogo, ¿no? Y el oncólogo sabe que si no genera adherencia en el paciente a través tal vez de nuestra intervención o de manejo emocional, no se complementa o el paciente no sigue el tratamiento. Igual si generamos algún tipo de disfunción, tal vez necesitamos un manejo de fisioterapia o necesitamos que el paciente se alimente bien con el nutriólogo, etcétera. Entonces, la verdad, ese manejo multidisciplinario pienso que es la tendencia y en oncología sobre todo se maneja prácticamente en lo público y en lo privado en equipo. Bueno, y como tal vez como algo final, como última pregunta, ¿qué recomendaciones podría dar, por ejemplo, una persona que quiera seguir esta profesión? A ver, yo pienso que es importante tener un poco de experiencia sobre esto, o sea, hacer una pequeña rotación, conocer sobre el tema, sobre el ámbito. Primero para ver si es que es algo que me gusta, ¿no? Total. Y de ahí, obviamente, es importante hacer una formación bien hecha, ¿no es cierto? Con fundamentos teóricos, con mucha práctica, ¿no? Con mucho entrenamiento para ir desarrollando conceptos en la parte, digamos, práctica, ¿no? Ir desarrollando los conocimientos teóricos, los programas, ir conociendo las necesidades oncológicas también con los pacientes y eso ir identificando, digamos, en el contacto con los pacientes. Entonces, yo creería eso, ¿no? Hacer primero una práctica, ¿no es cierto? Como una especie de prueba, digamos, ¿no? De ver si este ámbito me llama o no me llama la atención para definir también un tema de vocación. ¿Como un Sí, voluntariado o algo así? sí, puede ser un voluntariado, una pequeña pasantía, ¿no es cierto? Y tener contacto con el paciente oncológico. Entonces, con Ujú. eso yo puedo saber, ¿no es cierto? Esto es lo mío, esto no es lo mío, termino yo llorando y más me afecta a mí o no, ¿no es cierto? Y con eso, como decía, es casi como descubrir una vocación, ¿sí? Y obviamente esta vocación debe complementarse con una formación bien hecha, ¿no? Una formación completa en temas de oncología, pues nosotros trabajamos con mucho psicoeducación, ya les decía un poquito en el congreso que ustedes tuvieron, ¿no? O sea, yo tengo a veces que educar al paciente para que se adapte, para que se adhiera, para que sus expectativas sean adecuadas. Para eso necesito también trabajar Ujú. en formación de oncología, ¿sí? Como Ujú. le decía al principio también de esta entrevista, ¿no es cierto? Nosotros como psicooncólogos necesitamos desarrollar un criterio, ¿no es cierto?, para intervenir. Entonces, por ejemplo, a veces hay colegas, ¿no es cierto?, que atienden pacientes oncológicos, claro, y enseguida trabajan, ¿no es cierto?, en control emocional, en que el paciente tal vez, yo que sé, no tenga el mismo estado funcional que llevaba antes, cambie sus rutinas por la enfermedad. Nosotros como oncólogos, ¿no es cierto? Lo primerito que permitimos en el paciente, o psicooncólogos, perdón, es que ventile sus emociones, validamos las emociones, ¿no es cierto? Nosotros tratamos de que el paciente, por ejemplo, adapte su vida al tratamiento, ¿sí? A veces quien no tiene criterio oncológico podría decir, no, suspenda completamente, usted está enfermo y pasa eso a veces. Sí, Total, eso sí. entonces siempre es importante también en base al criterio, digamos, oncológico, poder intervenir con las personas. Entonces yo creería eso, ¿no? Que hay que hacer como un chequeo de que si tengo la vocación, si estoy seguro de esto, formarme bien y obviamente trabajar en equipo siempre. Total, es verdad. Muchísimas gracias, doctor. En verdad, gracias por regalarnos su tiempo y sobre todo por ayudarnos y enriquecernos con sus conocimientos. Con mucho gusto, espero que les sirva. Muchas gracias, Una entonces. buena tarde, que pase bien. Igualmente, que tengan un lindo día. Gracias.